¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana, por supuesto, muy compleja para la Argentina. Las medidas del Gobierno Nacional orientadas, por supuesto, a intentar frenar la presión sobre las reservas internacionales no hacen otra cosa que poner en evidencia, de manifiesto, muchos problemas que se han venido acumulando en los últimos años y que la pandemia ha exteriorizado de una manera muy dolorosa. El tema del dólar lo veníamos siguiendo, usted sabe que lo veníamos mostrando cómo venían cayendo sistemáticamente las reservas internacionales del Banco Central. Tenemos un dólar que obviamente ha saltado en los mercados alternativos, los mercados independientes en toda esta semana. Ahí le ponemos los números en pantalla que manejamos en la apertura de los negocios del viernes, donde el blue es el que ha recibido principalmente la presión de una demanda que no puede ir por la vía oficial, el contado con liquidación, el bolsa, algo más contenido, porque obviamente ahí también juegan ventas de bonos que el gobierno en principio intenta hacer para calmar las aguas en esos mercados, pero todo esto, como usted entenderá, complica extremadamente el panorama económico, financiero y social del país. Y hago énfasis en el tema social porque el otro número clave de esta semana tiene que ver con el dato de inflación, que después, se vuelca a lo que tiene que ver con los valores de canasta básica, y a partir de ahí surgen los niveles de indigencia y de pobreza que por supuesto están creciendo de manera alarmante y que tienen que llamar la atención, principalmente en esta etapa, a los dirigentes políticos, ¿no? Porque por momentos realmente da la sensación de que el juego político distrae a los dirigentes y no les permite advertir la gravedad del entorno social en el que estamos viviendo. Aquí usted tiene los números de la inflación durante el mes de agosto. 2,7% el nivel general, pero atención, la inflación núcleo, esto es excluyendo los productos estacionales y sobre todo, que este es el dato clave, los servicios regulados, básicamente tarifas que están congeladas, la inflación núcleo sube 3%. Este es un indicador mucho más claro de las reales presiones inflacionarias que hoy tiene la economía argentina. Con esto le cuento, la inflación está en niveles realmente escalofriantes en el marco de una economía deprimida, virtualmente cerrada por la pandemia, y contrasta, por supuesto, con lo que está ocurriendo en otros países de la región, como yo ya le he venido mostrando en los últimos meses. Aquí están los datos de la tasa de inflación durante agosto en los países limítrofes de la Argentina, donde uno encuentra que Uruguay tiene la tasa de inflación más alta del 0,57%. ¿Por qué este dato es central? Porque le decía anteriormente, esto impacta directamente en el poder de compra de los argentinos, sobre todo de los sectores más vulnerables, y por esto la advertencia que hoy tienen que tener en cuenta los dirigentes políticos de tratar de por lo menos generar consensos, de ser más claros con los mensajes, porque la situación es realmente de una complejidad extraordinaria y la vulnerabilidad de la población realmente, ha alcanzado niveles alarmantes. Hacemos la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a contarles qué está pasando en distintos sectores de la economía local. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Amplía tus medios de cobro con MacroClick de pago en tus plataformas digitales y cobra con un clic con cualquier tarjeta de débito o crédito. Es simple y con el respaldo de Banco Macro. Conoce más en macro.com.ar/empresas. Macro. Cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE,
Juntos somos infinitos. Bien, y comenzamos a hablar entonces de la realidad que están atravesando distintos sectores de la economía local, pero haciendo por supuesto foco en este dato de la semana que tiene que ver con las nuevas medidas vinculadas con la compra de dólares y la compra de bienes y servicios en el exterior. En este punto en particular, un sector particularmente afectado es el de la tecnología. Ya en la última charla que habíamos mantenido con el ingeniero Bernardo Martínez Sáenz, que es presidente de Atigma, él nos contaba que se estaba complicando realmente pagar servicios en el exterior por las medidas que va progresivamente implementando el gobierno y complican ese tipo de operatorias. Así que esta semana volvimos a charlar con Bernardo Martínez Sáenz, le reitero, presidente de Atigma, la asociación que nuclea a empresas y emprendedores del sector tecnológico en Mar del Plata y la región, para ver en principio cómo cambia el panorama este nuevo paquete de medidas anunciado en la semana. Esta noticia de ayer fue mala también, no te digo que fue determinante porque ya más o menos veníamos por ese camino, pero fue mala en una seguidilla de algunas cositas malas. ¿Por qué digo esto? Repito, las intenciones, o mejor dicho, aclaro, las intenciones que vemos en gran parte del gobierno municipal, provincial y nacional son buenas. Cuando hablamos con funcionarios públicos y participamos de actividades y nuevas líneas de financiamiento y demás, para el sector son buenas. Nos aseguran, un ejemplo, la Ley de Economía del Conocimiento, que va a estar, nos aseguran una muy buena reglamentación en lo que es, o adhesión a la ley de la provincia de Buenos Aires. Todo bien. Pero hasta ahora, lo que tengo que decirte, y estoy obligado a comunicarte, es que tengo un montón de intenciones muy buenas que yo creo que pueden potenciar esto, y que no son solo intenciones, porque están ahí, pero en los hechos concretos son un golpecito al sector. Lo de ayer, del tema de los más que nada, en realidad lo que nos pega es el 35% a las cosas, a los servicios que vas agarrando. Nosotros tenemos varios servicios, la mayor parte de las empresas de desarrollo de software que están en esta industria tienen servicios contratados en dólares, entonces, porque son empresas que no tienen filiales acá, en donde nos podrían facturar en pesos, entonces uno contrata Google Drive, contrata el servicio, y bueno, ahí tenemos un 35% de ganancias de retención, que no es el cepo de los $200, es una importación de servicios, pero que tenemos una retención del 35% de ganancias, que eso básicamente lo que hace es aumenta nuestros costos en un 35% que después nos lo devolvería. Quizás una empresa multinacional que tiene un flujo de caja muy importante, puede que esto no le afecte, pero a las empresas más pequeñas nos afecta. O sea, concretamente nos aumenta los costos un 35% de todos los costos que tenemos en dólares. Eso es lo que pasa. Ahora, Bernardo, me sorprende, y esto lo charlábamos un rato antes de comenzar la nota, el tema de la Ley de Economía del Conocimiento, porque la última charla que tuvimos con vos hablábamos de que ya había pasado por diputados y ahora está trabada. ¿Qué pasa ahí? Porque es un elemento que uno no esperaba. Sí, a nosotros también. A nosotros también nos sorprende, la verdad. De hecho, cuando había llegado a senadores, iba a pasar como rápida. Lo cierto es que no entendemos muy bien, porque tuvo una demora en comisión, fruto no del Frente de Todos, sino de Cambiemos, porque fue Lustó el que pidió modificaciones, después dijo, vamos como está, y ahora que Lustó dijo, vamos como está, aparentemente la complicación la tenemos dentro del Frente de Todos, que es quien propuso la ley. Entonces, es raro, la verdad es que no tenemos, no quiero decir cosas que no tengo ciertas, digamos, hay versiones de todos lados, Lo concreto es que no, la ley está parada en senadores hace
Más de 3.000. Y así explicaba entonces Bernardo Martínez Sáenz el impacto de estas nuevas medidas sobre el dólar en relación a la operatoria de pago de servicios en el exterior por parte de las empresas del sector tecnológico. Pero ahí aparece un dato realmente clave y muy elocuente en relación a lo que le explicaba yo en la apertura acerca de ese autismo que se percibe en los dirigentes políticos o esa sensación de que están perdidos por momentos, ¿no? Porque esta ley de economía del conocimiento, ya la habíamos comentado aproximadamente 3 meses atrás, como que era una ley a punto de entrar en vigencia, y esto está dormido, cajoneado en el Senado, sin una explicación sólida aparente. Y ahí aparecen estímulos para empresas y emprendedores del sector TIC que, y este es el problema, pueden evaluar, y de hecho muchos lo están haciendo, irse de Mar del Plata e irse del país porque los números en otros países de la región, sin ir más lejos, bueno, son mucho más favorables para el desarrollo de este tipo de emprendimientos. Así que justamente en el segundo tramo de la charla con Bernardo Martínez Sáenz abordamos este tema. ¿Cómo están hoy de ánimo los empresarios del sector TIC? ¿Qué tipo de ideas hay justamente en empresas y emprendedores? Porque está claro, esto ya viene desde hace algún tiempo, hay muchos que evalúan irse y esto es efectivamente muy fácil. Desanimados por estas cosas. Algunos más desanimados que otros menos desanimados. Pero es como que, y después tenés los optimistas de gol, digamos, que están optimistas, diciendo, pero bueno, está bien, si esto no me ayuda, esto me complica, pero ya va a llegar esto. Bueno, tenés esas versiones. O sea, en este momento estamos con muy fresco el pero, digamos. En las 3 niveles que te acabo de describir, los que están más abajo están pensando, analizando, como en el peor momento del gobierno anterior, que ya se estaban armando las empresas afuera. Claro. O sea, los que están en el último escalón, lo están haciendo. Y si saliera finalmente del Congreso la Ley de Economía del Conocimiento, ¿vos crees que esta situación o esta sensación de desánimo que tienen muchos podría cambiar? ¿Está ahí lo que cambia la regla de juego en el sector o hay algunas otras cuestiones más profundas? Sí. A ver, depende en los 3 escalones. Tenés algunos que tienen algunas cuestiones que no se van a revertir con la ley. Tenés otros que se van a revertir en gran porcentaje. En gran porcentaje por 2 razones. La primera, porque es una señal muy fuerte, junto con todo lo otro que te digo, junto con que vos vas al Ministerio de Producción y encontrás secretarías que están bien estructuradas, con canales de diálogo, o sea, sabemos a dónde tenemos que ir a tocar la puerta, nos están escuchando, están generando actividades, mesa de diálogo, o sea, tenés una ley acompañada de eso, te muestra una señal. Pero después la otra cosa concreta que tiene la ley es que estamos hablando de un 70% de las cargas sociales. O sea, es mucho dinero. ¿Se entiende? Entonces, no es algo muy concreto. Muy concreto. Y bueno, creo que ahí te contesté, ¿no? La pregunta. O sea, la ley mueve, es una señal muy fuerte, abre la puerta para que otros acompañen, provincias, o sea, es una señal muy fuerte para muchos, para otros sectores, es una señal fuerte, municipios, es como que hace mucho ruido la ley. Que la ley no salga también hace mucho ruido. Los que están más abajo en el escalón están armando empresas afuera, ¿sí? Es muy fácil armar empresas afuera en nuestros sectores, así, esa es la realidad. Por último, te pido que nos dejes algunos tips positivos, porque soy de los que piensa que el sector TIC es el de los que, primero, está claro que la aceleración de la transformación digital en medio de la pandemia, digamos, ha impulsado el sector en todo el mundo, esto lo hemos charlado con vos. Me imagino que Mar del Plata debería tener alguna expectativa en ese desarrollo. Lamentablemente el gobierno municipal anterior fue verdaderamente un desastre con todo esto. Y quiero que me dejes algunas ideas que me permitan mantener el optimismo para el desarrollo del sector aquí en Mar del Plata y no pensar que hay un gran potencial que se va a terminar expresando fuera del país si las cosas siguen como están. Tranquilo, el mensaje en realidad es, empecé a hurgar en un tema que me tiene como agotado, entonces por eso me voy siendo tan pesimista, pero no, tranquilo.
el sector, a ver, nosotros somos conscientes que la situación es de pandemia, que la situación es o sea, que estamos en una situación especial y que hay sectores que se están fundiendo. Nuestro sector está en franco crecimiento. O sea, esa es la realidad. Entonces, es la situación en que los más optimistas justifican o justificamos. Yo soy un tipo naturalmente optimista, es muy difícil que llegue al tercer escalón. O sea, en el tercer escalón me tenés que llamar y ya estoy afuera. Lo justificamos diciendo estamos en franco crecimiento, hay otros que se están fundiendo, entonces no nos están atendiendo a nosotros. Es que eso tiene un tiempo, porque si los que están más pesimistas toman acciones como las de armar las empresas afuera, ya fuiste, ¿me entendés? Es un daño al sector, por más que esté en franco crecimiento. Es un daño al ecosistema de la industria del conocimiento. Y hasta aquí entonces este panorama que nos describía Bernardo Martínez Sáenz, presidente de ATICMA, sobre la realidad del sector TIC aquí en la ciudad de Mar del Plata. Nos decía Bernardo, bueno, en principio estamos creciendo, así que eso nos sostiene, pero nos falta ese impulso adicional que puede venir sin duda de la mano, por ejemplo, de la efectiva sanción de la Ley de Economía del Conocimiento. Pero ahora vamos a cerrar este bloque también haciendo referencia a temas que tienen que ver con la realidad de los emprendedores, de las empresas jóvenes en el ámbito local y provincial, porque en la semana, concretamente el último lunes, se realizó la ceremonia de premiación virtual de la competencia Naves Federal. Esta es una competencia coorganizada por el Banco Macro y la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Se desarrolló simultáneamente en 9 provincias y, como le decía, este último lunes se realizó la premiación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Aquí un dato interesante es que de los 10 proyectos ganadores en la provincia, 2 son de marplatenses. Uno de ellos es Innova Space, del equipo de Alejandro Cordero, en el rubro Empresa Naciente, y el otro es Llevando Agua Donde Más Se Necesita, Rocasur, equipo de Francisco y Afar Tomba, dentro de lo que es la categoría Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha. Estos 2 proyectos marplatenses son 2, le decía, de los distinguidos entre los 10 que se premiaron en la provincia de Buenos Aires, donde participaron 280 personas a través de 120 proyectos. Los ganadores seleccionados de cada provincia van a completar su formación con los contenidos de Naves Nacional y los mejores 3 proyectos de cada categoría van a ser finalmente reconocidos con una beca por proyecto para participar de un viaje de formación internacional al Centro de Emprendedorismo de Israel, obviamente financiado por Banco Macro, y también horas de capacitación en la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Hacemos ahora una nueva pausa en Mercados y Empresas y enseguida hablamos de la actualidad de los desarrollos inmobiliarios aquí en Mar del Plata. ¿Querés ser proveedor de obras sanitarias? Si te inscribís en nuestro registro de proveedores, podrás participar de todos los procesos de contratación y compras de bienes y servicios gestionados por la empresa. Podés realizar el trámite en forma virtual y en pocos pasos. Ingresá en www.osmgp.gov.ar y seguí las instrucciones. Te invitamos a ser parte. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Fava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia.
Y hablamos entonces en este tramo de Mercados y Empresas de la actualidad de los desarrollos inmobiliarios aquí en la ciudad de Mar del Plata y por supuesto esta semana el tema es el impacto de las nuevas medidas con el dólar sobre el sector y además el otro tema importante en la actividad, bueno, cómo está el tema obras privadas dentro de lo que es esta Mar del Plata actualmente en fase 3. Sobre el tema, los comentarios como siempre del contador Ezequiel Lorenzo. En general estas decisiones o estas noticias que va tomando el gobierno, lo que genera inicialmente, entiendo, en la población es una parálisis, estar atentos a ver cómo se asientan estas decisiones y qué efectos tienen. Con respecto a los desarrollos inmobiliarios, a las construcciones y a las ventas en pozo, en general, hay que recordar que los desarrolladores estructuran y ofrecen sus unidades en pesos. No es el 100% de los casos, pero la mayoría sí, porque en realidad, salvo algunos componentes del emprendimiento que son en dólares, como la compra de la tierra y algún otro concepto, la mayor parte de los conceptos de costos de una obra son en pesos, tanto con los materiales, mano de obra y demás. Entonces, si el desarrollador estructura en pesos, como es nuestro caso, los emprendimientos y los ofrece en cuotas durante el grado de avance de obra, estas noticias vienen a reforzar la fortaleza que tienen los emprendimientos. Entonces, el sistema de entrar a través del pozo, ir abonando una cuota mientras la obra se va desarrollando en pesos, permite canalizar los ahorros que tenga la gente, el excedente que pueda generarse por su actividad, ir acompañando un emprendimiento y a la finalización hacerse de una unidad a estrenar en excelentes localizaciones, con gran calidad y demás, probablemente en otro ciclo económico, con otras novedades del país en un futuro, pero en ese momento va a tener un inmueble y que al momento de ofrecerlo al mercado lo va a vender en dólares. Entonces, estas noticias vienen a reforzar la fortaleza del sistema de la venta en pozo y en pesos para tener en el tiempo una unidad que va a valer en dólares y que te costó menos de lo que vale terminada en el mercado. Así que bueno, deberíamos continuar. Siempre al principio, como te digo, hay un cimbronazo con las noticias, un parate, pero deberíamos continuar con buen nivel de actividad, dentro de lo que se puede, ¿no? Y dentro del marco nacional. Seguro, ese es un punto importante, ¿no? El tema de la actividad. Mar del Plata en fase 3, mucho ruido en los últimos días con el tema obras privadas en particular, la idea de la huelga la japonesa de la UOCRA local. ¿Cómo están con el tema de los proyectos? ¿Cómo están avanzando? Bueno, con la vuelta de la fase 3, las obras privadas quedaron dentro de las actividades que no pueden continuar. Hay algunas excepciones, que en caso de que haya riesgo de derrumbe, que alguna obra se esté en la etapa de excavación o algo por el estilo, pero las demás quedaron paralizadas, y la verdad que fue un golpe duro para el sector, tanto para las empresas como para los trabajadores, porque no se observaron prácticamente casos de generación, digamos, de contagios dentro de la obra privada. En general tiene que ver porque son entornos abiertos en los que se trabajan, hay gran ventilación, los trabajadores en general se acercan a las obras en vehículo propio, en Mar del Plata, no tenemos grandes distancias como en Capital, o van en moto, en bicicleta, y algunas empresas grandes como Coarsa, con la cual trabajamos nosotros, han contratado vehículos, transportes escolares, para pasar a buscar a aquellos trabajadores que no tenían movilidad propia y para que no usen el transporte público. A la llegada y a la entrada de la obra se observa el protocolo, se les prueba el olfato, se les toma la temperatura y a trabajar en un entorno abierto. No obstante eso, fue paralizado, así que sin duda que es, como te digo, no es una buena noticia para el sector y para los trabajadores, porque hay mucha gente, hay algunos empleados jerarquizados que son mensualizados en las grandes constructoras, pero la mayoría son jornalizados o son por tanto, y al no poder avanzar no pueden cobrar. Y sin dudas, dentro de las dificultades que obviamente se plantean para toda la economía por el impacto de la incertidumbre en relación a el contexto en el que estamos viviendo, este tipo de proyectos que se financian con cuotas en pesos, bueno, tienen un rango distintivo especial, ¿no? Y es por eso que muchos utilizan justamente esta vía
para ir capitalizándose a través justamente de la financiación en cuotas. Pero ¿hacia qué tipo de proyectos están dirigiendo la mirada los inversores? Este tema lo abordamos con Ezequiel Lorenzo en el segundo tramo de la charla, donde nos cuenta además un dato realmente muy interesante, que es, y esto es algo sorprendente me parece, bueno, el buen desarrollo que está teniendo el polo logístico e industrial 226. Esto, por supuesto, sorpresivo, dado el marco económico general que está atravesando la Argentina, pero como usted va a ver, esto tiene que ver básicamente con los cambios de hábito que desde el punto de vista comercial y empresario está generando la pandemia. Bueno, hay consultas por los desarrollos urbanos en general, pero en particular vemos más movimiento y estamos con mucho más movimiento en nuestro emprendimiento Casonas de Laras, que es un barrio privado, y entendemos porque, bueno, son por diversos factores. Por un lado, esta pandemia que vino a replantear las formas de vivir, hace que la gente busque una expansión de la vivienda, y un predio como este, que son 54 hectáreas, con grandes espacios verdes, y a 7 cuadras de la playa y del golf, digamos, del deporte, del mar y espacios verdes, pasa a ser una de las opciones preferentes. Por otra parte, es una de las unidades, es el producto más económico que tenemos como para invertir en pesos y en cuotas. Para que tengas una idea, al momento de esta nota, con un anticipo, lo comento en dólares para que se entienda, de alrededor de $16.000, y luego 47 cuotas de 37.000, 38.000 pesos aproximadamente. Eso te da la posibilidad de acceder a un lote de 600 metros cuadrados en un barrio privado con amenities, con todos los servicios de gran categoría, con mucha expansión, y es ahí donde estamos teniendo más demanda, donde la gente se acerca buscando ese nuevo estilo de vida, o ese ahorro, o esa forma de ahorro en pesos y en cuotas, para un terreno que en unos años, cuando se entregue con los servicios, con la infraestructura, con los amenities terminados y las casas construyéndose, sin duda que se va a valorizar y se va a capitalizar. Entonces, por ese lado estamos teniendo, por suerte, muchas consultas, estamos efectivizando ventas, es algo muy lindo como para conocer. Bien. Y con respecto al polo 226, ¿cómo vienen las cosas? Porque la última charla que tuvimos habíamos hablado de varios alquileres, como que las empresas también, con esto que comentabas vos recién, ¿no es cierto? La pandemia ha generado cambios de hábitos, y nos comentaste en su momento que las empresas están tratando de reducir los metros dedicados a la exposición, para volcarse al comercio electrónico, y eso requiere depósitos, y esto estaba favoreciendo, ¿no?, el desarrollo del polo. ¿Cómo están con esto? Bien, muy bien. Por suerte, entre la nota anterior y esta nota tuvimos más empresas que se acercaron. Pudimos celebrar varias radicaciones de empresas en el polo, que estaban en distintos lugares de la ciudad, y para que tengas una referencia, el polo cuenta aproximadamente con 18 o 19 naves, que van de los 250 metros cuadrados, pasando por los 500, 1000 metros cuadrados en adelante, y ya hemos alquilado 15. En los últimos 2 o 3 meses hemos celebrado 7 o 8 contratos nuevos de establecimientos de empresas que se ponen a trabajar allí, y la verdad que viene muy bien. Nos quedan naves de 1000 metros en adelante, al punto de que se está empezando a considerar el lanzamiento de la etapa 3, que es otra tira de naves, digamos, y la novedad de que se va a poder participar para aquellas empresas o personas que puedan estar interesadas en tener una renta, van a poder participar en la compra de una nave en construcción, en cuotas en pesos, durante el plazo de construcción, para hacerse, como te digo, de un depósito, de una nave para operar, ya sea de una empresa, o una persona que pueda estar interesada en tener renta, donde hemos verificado que los porcentajes de renta de estas naves sobre el valor invertido, sobre el costo de las mismas, es muy bueno, superando las rentas tradicionales, hasta incluso de locales comerciales. Bien, y después de contarle cómo están las cosas en materia de desarrollos inmobiliarios aquí en la ciudad de Mar del Plata, cerramos este bloque hablando de lo que va a ser el próximo martes una charla sobre comercio exterior organizada
por la Facultad de Ciencias Económicas, conjuntamente con la Fundación Exportar y el área de desarrollo productivo del municipio. Aquí ponemos la información en pantalla. Esto tiene que ver básicamente con una charla titulada Comercio Exterior, oportunidades para pymes, el próximo martes de 10 a 12 horas, por supuesto, a través de la plataforma virtual Zoom. El programa consiste en la apertura a cargo de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, la contadora Mónica Biasone, y el licenciado Fernando Muro, actualmente secretario de Desarrollo Productivo del municipio. Y los contenidos apuntan a lo que es la presentación de las cargas aéreas desde Mar del Plata, los servicios del Banco Nación para exportadores. Se va a hacer la presentación de la Tecnicatura en Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Económicas y, por último, se va a presentar la experiencia empresarial del clúster de alimentos Mar del Plata, concretamente la experiencia de la empresa Habana. Le reitero, martes 22 de 10 a 12 horas, esta charla sobre comercio exterior, oportunidades para pymes. Hacemos una nueva pausa y enseguida continuamos hablando de temas que tienen que ver con la realidad económica de la ciudad de Mar del Plata y ya nos vamos a estar metiendo también de lleno en lo que ha sido la semana financiera. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Amplía tus medios de cobro con MacroClick de pago en tus plataformas digitales y cobra con un clic con cualquier tarjeta de débito o crédito. Es simple y con el respaldo de Banco Macro. Conoce más en macro.com.ar/empresas. Macro. Cerca siempre. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, enseguida vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido en la semana financiera, donde hubo mucha volatilidad en los mercados del mundo, donde en la Argentina, por supuesto, todo se ha caracterizado por el impacto de las nuevas medidas vinculadas con la contención del dólar. Caída de bonos, caída de acciones, esto enseguida se lo vamos a estar contando y explicando. Pero antes, tiempo de referirnos a otro de los sectores de la economía marplatense, muy importante por cierto, porque nuclea a la mayor cantidad de trabajadores. Hablamos del sector de empleos de comercio, los mercantiles, que han estado negociando paritarias en estos días, a punto de firmarse, pero bueno, la gran preocupación en este sector es cómo se hace para sostener los puestos de trabajo en este contexto de comercios cerrados y caídas de ventas. Así que tuvimos oportunidad de conversar en la semana con Darío Zunda, del Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de Mar del Plata, que nos contaba de la siguiente manera la actualidad hoy en los comercios locales. Mirá, en general nosotros hemos venido avanzando desde hace unos cuantos meses, desde el principio de la pandemia, con la cuestión de acuerdos locales, en términos de aquellos comercios, aquellas empresas que estaban complicadas por no poder abrir y demás. Hemos ido avanzando en acuerdos que por supuesto se podían dar en el marco de que las empresas podían dirigir al Ministerio de Trabajo de la Nación para buscar los correspondientes acuerdos, pero hemos recibido, nosotros creemos que es muy positivo que el empresariado se haya acercado al gremio, que haya resuelto que trabajemos juntos en el marco de la crisis, así que en ese sentido hemos avanzado intentando mantener sobre todo las fuentes de trabajo, que es lo que principalmente nos preocupaba en el inicio de la pandemia y después, por supuesto, en los cambios de fase que se va dando, que el negocio puede estar abierto o no estar abierto, hay una situación más complicada. En ese sentido, entonces, nosotros lo que en general estamos planteando, hemos arribado casi a 150 acuerdos con empresas,
incluso para pago de adicionales como bonos por el Día de Empleado de Comercio, que va a ser el lunes día 28, con algunos acuerdos que alcanzan a bonos de fin de año en términos, digamos, económicos, para que las empresas es un dinero que tienen que poner. En ese sentido hemos caminado. Por supuesto que no escapa comercio, es uno de los sectores más golpeados, hay cierres de empresas, hay algunas pérdidas de fuentes de trabajo, todavía no hemos contabilizado, digamos, en general cuántas son, porque estamos en el medio de la pandemia, en una fase compleja como es la fase 3, y a la espera de que esto se pueda revertir. En ese sentido, la situación del sector no es la peor de todas, porque sabemos que hay sectores mucho más afectados que directamente no tienen actividad, y estamos atentos a lo que pueda suceder en los próximos días, próximo mes. Pues nosotros planteábamos al principio la necesidad de cuidar la salud de la gente, de intentar hacer todo como corresponde para llegar a una primavera que nos permita organizar una temporada. Hay muchas dificultades para eso, creemos que el comercio puede llegar a funcionar, ha mutado parte del comercio a la venta electrónica, hay muchos trabajadores de comercio en el home office, hay mucha gente digamos, que compra en el e-commerce, por lo cual en eso ha habido un crecimiento de la venta online y demás, que también ha permitido que nosotros, con nuestra mano de obra calificada, porque hay que tener calificación, si bien no es de máximo grado, pero sí una calificación importante para operar vía redes en la venta, hemos sostenido la fuente de trabajo de esa manera, que es lo que hemos pedido permanentemente, agotar todas las conversaciones en una mesa de negociación para que no caiga esa fuente de trabajo que es tan importante, sobre todo en Mar del Plata, que sabemos cuál es la situación. Situación extremadamente difícil, por cierto, con mucha actividad del sindicato, ¿no? Tratando de llegar, como decía Darío, desde el inicio de la pandemia, a acuerdos para intentar sostener las fuentes de trabajo en un contexto extremadamente difícil. Pero en el segundo tramo de la charla con Darío enfocamos un tema que está en el centro de debate en las últimas semanas, en esta Mar del Plata que actualmente se ubica en fase 3, en lo que tiene que ver con las actividades abiertas por el impacto de la pandemia, y que es concretamente la apertura en locales comerciales, pero solo para atender al público sin ingresar al local. Esto, usted sabe, ha generado mucha oposición de cámaras empresarias, un gran debate, por supuesto, en relación a lo que tiene que ver con, bueno, este falso dilema, me parece, ¿no?, entre economía y salud. Así que esta es la opinión del Sindicato de Empleados de Comercio en relación a este tema. Nosotros, en general, el comercio ha atendido en la fase, hay mucho comercio que ha atendido de la puerta para afuera, lo ha hecho, tiene la dificultad que la gente tiene que hacer cola afuera, manteniendo distancias, pero también eso ha logrado sostener el negocio abierto de esa manera, ha logrado que la gente siga circulando en la compra, en la actividad comercial. Por supuesto que es menor, por esa mutación de la que yo te hablaba también, es menor porque la gente aún tiene miedo de circular, porque se circula y se contagia. Creemos que, digamos, si mejora la situación de que pare el contagio, que pare la cuestión de saturar el sistema de salud y demás, en esa apertura del comercio, el comercio anduvo muy bien. El comercio, los comerciantes, por lo menos, hablando como empleado de comercio, anduvieron bien en el sentido de ese cuidado que hay que tener, porque ha hecho que, si bien tenemos casos de contagio por todo el sector comercio, que es muy amplio, es baja la cantidad. Tenemos contagio en los supermercados, pero en los supermercados andaba mucha gente. Hay contagios en determinados comercios más chicos también, aislados, pero el comerciante y el trabajador de comercio, en eso, nosotros estuvimos presentes el primer día también con la cuestión de los protocolos. Creo que hicimos un buen trabajo para impedir que masivamente haya un contagio que después trae las dificultades que trae, ¿no? La gente que no puede ir a trabajar, ese comercio que deja de alguna manera, tiene que sustituir la gente para que funcione. Creemos que nosotros hicimos bien las cosas. Claramente hay actividades donde en la apertura contagia. Esto es así. Nosotros creemos que no se puede estar, por un lado, solicitando la ayuda al Estado, como ha sido con el ATP, que ha sido algo en Mar del Plata muy importante hecho, porque hay que decirlo. La ayuda del gobierno con ese 50% del sueldo ha colaborado y mucho, por lo menos en nuestra actividad. No podemos deliberadamente plantear que el comercio abre y que la gente vuelva a una normalidad que no existe más. Porque precisamente lo que va a suceder es el contagio,
precisamente lo que puede suceder es que sigamos demorando en la cuestión de que baje esa curva y no podamos programar en una temporada que es tan necesario programarla, yo digo, en el mes de octubre, no mucho más allá de noviembre, porque si no después se nos va a pasar. Si no mejora la situación sanitaria, no vamos a tener una temporada abierta, no va a ser las playas de Brasil. Mar del Plata va a ser una ciudad muy controlada en esos términos, y no va a haber una apertura indiscriminada. No puede haber millones de personas caminando por la ciudad, por toda la costa atlántica, con una normalidad que no existe más. Así que hay que seguir apostando al cuidado de la salud, que el comercio pueda trabajar, por supuesto, que nuestros compañeros están, porque muchos de ellos son esenciales, han hecho un gran esfuerzo en estos 5 meses, pero creemos que hay que seguir privilegiando la cuestión de la salud, insistiendo en el cuidado del uso del tapaboca, del alcohol en gel, el distanciamiento que es tan importante. Bien, el panorama entonces en el ámbito de los comercios locales y este tema tan preocupante, ¿no?, de lo que está ocurriendo en materia de empleo en este sector. Pasamos ya a meternos de lleno en lo que ha sido la semana financiera. Una semana que ha sido caracterizada claramente en el nivel internacional por una gran volatilidad de las cotizaciones. Habían subido mucho las bolsas en los Estados Unidos principalmente, y en las últimas semanas, bueno, se está dando un proceso natural de corrección, sobre todo teniendo en cuenta la incertidumbre que genera el próximo proceso electoral en los Estados Unidos en los primeros días de noviembre, con un resultado realmente muy abierto, según lo que marcan las encuestas. Y después en el plano local, por supuesto, el impacto de todo este contexto tan difícil que atraviesa el mercado cambiario y las nuevas medidas instrumentadas por el Banco Central. Pero vamos a ver cómo funcionaron los mercados esta semana, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Siempre con el Nasdaq como primera referencia, porque es el índice que ha liderado la suba de las bolsas mundiales desde el piso de marzo y ahora está liderando también el retroceso. Baja el Nasdaq, esta es la barra que representa justamente el movimiento de la última semana, una baja del 1,36%, nada demasiado importante, aunque sí en un contexto de más volatilidad que la que veníamos viendo semanas atrás, después de haber alcanzado allá por el cierre de agosto un máximo histórico en 12.439, el Nasdaq ha venido retrocediendo, se ubica en este cierre de semana en 10.937. Bueno, es un retroceso ya importante que comienza a sugerir la posibilidad de la cercanía de algún soporte de mayor importancia, sobre todo en esta zona, ¿no?, que ha sido de alta congestión de precios y que podría estar buscando el Nasdaq en este recorrido bajista. Así que atención con este índice, porque es el más volátil, es el que más está retrocediendo en esta etapa, pero también es el que, a juicio de los analistas, más potencial presenta de mediano y largo plazo por agrupar a las acciones de tecnología. Tenemos también al índice Standard & Poor's 500 en retroceso esta semana, pero mucho menor, 0,64% retroceso semanal. Inclusive si uno busca las acciones industriales agrupadas al índice Dow Jones, la baja es cercana al 0,20%, con lo cual queda claro que la baja está principalmente centrada en los últimos días en el mercado americano en las acciones de tecnología, después de lo que ha sido la suba realmente tan importante que han tenido desde los mínimos de marzo. Así que también baja el Standard & Poor's 500 0,64%. Aquí también hay un componente importante de acciones tecnológicas, pero en menor proporción. Aproximadamente el 15% del Standard & Poor's 500 está representado por acciones de tecnología y tiene una mayor, digamos, diversificación por sectores dentro de lo que es la integridad de la economía de los Estados Unidos. Así que bueno, habrá que ver dónde encuentran piso estos índices después de la suba tan importante que han tenido en los últimos meses. Ahora, si uno abre un poco la visión, ¿no?, de lo que está pasando en los mercados internacionales, nos vamos a ver ahora los mercados emergentes, que es un poco una referencia importante para la Argentina, mercados emergentes que vienen con un retroceso, como siempre decimos, bastante importante, un rezago bastante importante en relación al desarrollo que tuvo la bolsa americana. Y los mercados emergentes, como siempre destacamos, luchando con esta línea de tendencia bajista que viene de los máximos de 2018, que termina todas las semanas sin lograr ser superada de manera contundente. Siempre hemos dicho que técnicamente esto es lo que necesita digamos, el índice de mercados emergentes, que es el que analizamos habitualmente, para liberar un recorrido de mayor amplitud alcista, pero hasta el momento no lo ha conseguido, aunque de cualquier manera es importante destacar que en esta semana negativa para las bolsas americanas, el índice de mercados emergentes ha subido 1,34%, lo que demuestra que no hay pánico en las bolsas del mundo, ni mucho menos, porque los mercados emergentes son básicamente
un índice compuesto por activos mayoritariamente de riesgo, lo que da la sensación de que está confirmando esto, que el retroceso de la bolsa de los Estados Unidos es una corrección y no un cambio de tendencia. Y por último, la bolsa argentina, que si bien tiene una referencia a los mercados emergentes, naturalmente tiene una dinámica propia. Una semana muy mala para la bolsa argentina. Aquí vamos a estar viendo, ahí tenemos el gráfico en compresión diaria, lo pasamos a compresión semanal, y lo que tenemos es una caída importante, muy importante, del 13,27%. Realmente muy mal cayó en la bolsa todo este paquete de medidas vinculadas con la idea de preservar las reservas internacionales del Banco Central, los cambios a las normativas y controles del dólar, porque ha dejado de manifiesto, como decíamos en la apertura del programa, las dificultades que tiene el Banco Central para recomponer ese stock de reservas. Entonces, si bien hay un elemento interesante dentro de lo que es este gráfico técnico, que es que todavía, por lo menos con toda la mala noticia, no se ha quebrado el mínimo de marzo, hay que decir que esta caída que tenemos hoy y el mal desempeño relativo de la bolsa argentina en los últimos meses realmente preocupa porque está claro que el mercado local todavía no consigue marcar un piso. Semana complicada entonces para los activos de riesgo en términos generales, por supuesto con una clara diferenciación, ¿no es cierto? Estados Unidos en corrección, la bolsa argentina en una clara tendencia bajista que ya tiene vigencia desde principios del año 2018 y que todavía no encuentra piso. Pero después de la siguiente pausa, la última en Mercados y Empresas, extendemos los comentarios sobre lo que ocurrió aquí en la bolsa argentina, como siempre a través de la charla semanal con la contadora Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. ¿Querés ser proveedor de obras sanitarias? Si te inscribís en nuestro registro de proveedores, podrás participar de todos los procesos de contratación y compras de bienes y servicios gestionados por la empresa. Podés realizar el trámite en forma virtual y en pocos pasos. Ingresá en www.osmgp.gov.ar y seguí las instrucciones. Te invitamos a ser parte. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Último bloque entonces de Mercados y Empresas y tiempo de compartir, como todas las semanas, la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo para hablar de la realidad de lo que ha sido la bolsa argentina en la semana, ¿no? Y el tema dominante, por supuesto, las nuevas medidas vinculadas con él. En realidad nosotros la modificación más importante, en compras no hubo modificaciones para nosotros, porque realmente, siempre tenés que hacer el parking de los 5 días una vez que haces la operación. Sí se mantienen todas las normas que ya venían de antes de todo esto, que era que no podés, viste que si tenés préstamos, ya tenías préstamos a tasa 0, préstamos a tasa del 24, después si habías comprado los $200, o sea, si habías comprado $200 en el marco oficial, por 90 días te comprometías a no hacer venta de títulos públicos, de títulos. Vamos a repasar nuevamente toda la circular, ¿no? Pero en realidad no podías venderlos por 90 días. Pero ahora se mantienen todas estas normas para nosotros. O sea, que no es que el que no puede comprar en el banco puede venir a comprar el dólar MEP, porque mantenemos esas normativas, ¿no? Que el cliente en realidad tiene que firmar una declaración jurada. Nosotros lo que hacemos es eso. Después, si el cliente te miente o puede ser que lo haya hecho y que vos no lo sepas, bueno, realmente será un problema del cliente con el Banco Central.
pero no sería nuestro problema. Pero nosotros igualmente siempre los asesoramos porque sabemos que hay problemas con los clientes que lo han hecho. Así que bueno, eso por un lado. Y después con respecto al tema de cuando quieren vender dólares, que ellos le llaman la compra de títulos con moneda extranjera, es para vender los dólares, porque vos con dólares comprás bonos y esos bonos los vendés contra pesos. En eso, en realidad, está beneficiado el sistema, cosa que nosotros no entendíamos, porque antes una sociedad anónima, una persona jurídica, no tenía que hacer parking. Es decir, si una sociedad tenía que vender dólares, los vendíamos en el día. Tenía los fondos, podía contar con los fondos y a su vez le cerrabas el cambio. Le decía, bueno, le va a salir aproximadamente tanto. Entonces, pero si vos como persona física querías vender dólares, no, tenías que hacer el parking de los 5 días. Cosa que nosotros lo veíamos mal, porque en realidad, ¿qué diferencia había? En realidad quedó esa norma pegada del año pasado, cuando te ponían las normas por el tema del famoso rulo, que la gente hacía esto y después, bueno, pero como eso ya no existía, porque no se podía hacer, en realidad no tenía mucho sentido que lo mantuvieran. Tardaron un poco y realmente lo pusieron. O sea, que hoy en día en la bolsa vendés dólares al valor que estamos hablando de 126, 127 en el día, sean personas físicas o jurídicas. Que eso es un avance importante y no tienen parking. Es decir, que pueden cerrar el valor directamente en el día. Y después, el cambio principal para mí está dado con todo lo que es operaciones con el exterior. Es decir, cuando compras títulos para mandar al exterior o cuando recibís, el plazo en vez de los 5 días de parking, ahí se ha ampliado a 15 días de parking. Así que bueno, esa es la parte más importante del cambio. Si bien no son las operaciones masivas, en realidad es un cambio importante ese, ¿no? Mantener los títulos por 15 días. Igualmente, de cuando abrieron los bonos a lo que cierra la semana con los bonos, o sea, han bajado muchísimo esta semana, porque bueno, todo este efecto trajo un efecto malo para la Argentina a los ojos del inversor de afuera. Entonces realmente bajaron las acciones, bajaron los bonos, sobre todo lo que es la paridad, ¿no? Y bueno, o sea, hoy estamos cerrando con un mercado que está recuperando un poco, pero en realidad la baja fue fuerte, 2 días de baja, pero importante, sobre todo en las acciones, ¿no? Y el índice Merval lo han tirado prácticamente a niveles de $300 más o menos. Así que bueno, ahora es como que también las empresas se veían muy complicadas, todo el tema de estas modificaciones que le introdujeron a tener que renegociar la deuda, ¿no? Es decir, de pronto le obligan a la empresa por un 60% a entrar en un default. O sea, no pagarle a los proveedores, o pagarle directamente con el dólar MEP, ¿no es cierto? Pero bueno, era como que el 40% lo da el Banco Central y el 60% lo tienen que conseguir las empresas o refinanciar. Bueno, todo eso lo que produjo fue bajas del 10, 12, 15% en las acciones en la bolsa de Estados Unidos. Y eso fue trasladado acá a la Argentina, ¿no es cierto? Así que no fue una semana fea. Pero la verdad que hubo bastante, empezó el movimiento de vuelta. Todos estos cimbronazos traen movimiento. Y sobre todo una vez que la gente se dio cuenta que nosotros teníamos mucha consulta a ver en qué le cambiaba, a las empresas y eso. No, en realidad a las empresas no le cambia nada. O sea, al contrario, o sea, se está armando un mercado principalmente con los bonos nuevos, porque esa es otra cosa que pasaba. Antes se hacía toda esta operatoria del dólar MEP, siempre se hizo a través del bono de la I-24, que era el bono masivo. Ahora, bueno, se está armando ese mercado con el bono AL30, que es el canje de bono 2030, que es el más popular, que hay ahora en el mercado. Así que bueno, todas esas cosas son las que uno viene mirando. Y después también siempre es importante la cantidad de operaciones que hay en CDR últimamente, ¿viste? Es como que la gente se ha volcado ante el mal humor de los mercados argentinos, la gente se mantiene en la Argentina, pero compran CDR. Esta semana hubo muchísimo movimiento. También tienen oscilaciones, no es que vos me decís, no mueve, pero recupera, ¿viste? Y si se escapa el dólar, justamente, vos lo tenés totalmente asegurado esa parte. Así que, y también todo depende de qué sector elijas. Entonces, si vos querés elegir, no sé, ¿viste? Coca-Cola o alguno de esos papeles que no mueve tanto, no son tan importantes los movimientos que hacen, pero sí te cubren la suma
lo que vaya a variar el dólar, ¿no? Claro. Y después yo veo como que operan mucho CDR, bueno, todo lo que es tecnológicas, y ahora esta semana he visto como que operaban mucho acciones de Disney, o sea, todo lo que es reactivación de consumo para Estados Unidos, ¿no? Disney, McDonald's, o sea, esas acciones se vieron muchísimo esta semana, que hubo movimiento. Así que bueno, siempre hay, ¿viste? Movimiento de ese tipo, la verdad que se ha dado, y es un nuevo mercado, que gracias a Dios hay volumen en eso, porque antes realmente no lo podías operar, y ahora la verdad que es como fluido. Así que bueno, hay muchísima gente que se está dedicando a ese rubro, vamos a decir, ¿no? Saliendo un poco de lo que es la Argentina. Y después de la charla con Adriana, los números del dólar en el cierre de mercado de este viernes. El oficial sigue con el ritmo de evaluaciones periódicas, 79,59, no hay cambios ahí, pero sí, por supuesto, en el dólar, en los distintos mercados libres, los mercados financieros. En la bolsa, el dólar bolsa, o MEP, termina 129,72, se recalentó realmente sobre el cierre del viernes, 3,36% semanal la suba. El contado con liquidación más para arriba todavía, 137,30, con una suba de 8,54%. El blue, que estuvo más arriba, hacia mitad de semana en la zona de 145, termina en 140 con una suba semanal de 6,87%. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, que siguen sin levantar cabeza, a pesar de las nuevas restricciones, de las complicaciones para acceder al tipo de cambio oficial que se anunciaron de manera adicional en la semana. Hay una nueva caída de 21 millones de dólares, concretamente este viernes hay una caída cercana a los 40 millones de dólares, lo que refleja claramente el problema que hay en esta variable clave de la economía. Y de esta manera vamos llegando al final de otra semana complicadísima, sin duda, en el panorama financiero aquí en la Argentina. Y por supuesto, ¿no? Para las próximas semanas la variable clave a monitorear es la dinámica de las reservas internacionales, que es donde se manifiestan los problemas coyunturales y le diría de arrastre, ¿no? Que hoy tiene la economía argentina. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una vez más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.